Pero que, bueno, la historia trataba acerca de la organización social y política que vivía, si mal no me equivoco, del país, como Irak. Tal vez estoy mal, pero estoy mal, sí. El punto es de que Estados Unidos, para mi punto de vista, siempre ha querido gobernar o mandar en todo. Siempre ha querido meter como que su cuchara y quería establecer una organización política a su gusto y a su manera, pero ahí no entendí muy bien el papel de las Naciones Unidas. Era O como sea, sí, de mandar un gobierno que les ayudara a, como a organizar su elección, ¿no? ajá, porque hablaban de que ellos iban a decidir cómo iba a ser unas elecciones en ese país, pero pues que beneficiara más a Estados Unidos. Que era lo que buscaba el embajador. Ok, a ver, Mares Antonio y Araceli Ávila, eh, ¿qué tema encontraron ustedes ahí de la inmunidad? Pues como que le daban ciertos privilegios a Sergio de Melo, no sé cómo se pronuncia, pero le daban como ciertos privilegios, porque a veces era muy difícil que se accediera pues a hablar con personas importantes y, por ejemplo, no les daban paso, les negaban que estaban ahí, pero él por ser pues o por tener un puesto en la ONU, como que tenían cierta accesibilidad. Y además de, en una parte de la película, de la escena, se ve que alguien le reclama, ¿no? Que le dijo que estudió y que no lo ejercía. Y cuando lo tocó, o otra persona le dijo, no, no lo toques. O sea, como que lo protegían de alguna manera. Igual le pusieron al ejército cuando llegó, pero pues él dijo que no quería esa protección. Así es, inclusive cuando va llegando, pues se percata que pues, todo está ahí convulsionado, ¿no? Pero él pues va en el carro y como el carro dice Naciones Unidas, pues se entiende que entonces ese vehículo pues debes de mantener, yo creo que pues cierto, pues, digámosle respeto, ¿no? Y recuerdo esa escena que comentas donde va a hablar con otros generales y les dice, ¿sabes qué? Pero retírame a los francotiradores, o sea, porque finalmente lo estaban cuidando y que su equipo de trabajo le dice, oye, no, pues te vas a arriesgar demasiado, ¿no? Ok, a ver, Loranca, ¿cómo ves tú este tema o cómo viste ahí el tema de la soberanía en la película? Pues el tema ahí de la soberanía como que estuvo planteado de una forma muy drástica, ¿no? De que principalmente nada más es bueno, sería superficial, ¿no? Nada más por llamarle soberanía, porque pues de soberanía no tenía nada, porque había muchos conflictos y conflictos en donde, digamos, inclusive se le daba preferencia a, pues ahora sí que a los de alto poder, pero a la gente en general pues no se le tomaba ni siquiera en cuenta, no se les daba ninguna clase de protección. Ok, Sí, Araceli, sería básicamente eso. ok, muy bien, gracias, Loranca. Araceli Ávila, ¿tú cómo ves el papel de los diplomáticos? Profe, yo tuve un problema con mi celular y esa vez no pude entrar a ninguna clase. Y no había checado hasta ahorita que llegué a mi casa. Bueno, a ver, Jimares, si anda por ahí. Sí, profesor. ¿Me podría repetir, por favor? ¿Y tú cómo ves el tema de el papel que desempeñan los diplomáticos? ¿Está bien que tengan inmunidad o que no la tengan? Pues es que se supone que está hecho para que puedan ejercer bien sus funciones, pero hay algunos que pues nada más lo ocupan para hacer corrupción, pero en fin, bueno, el fin principal se supone que es para que desarrollen bien las funciones. Entonces, y en base a la película, pues me pareció, pues me pareció interesante
luego pues sobre lo que estaba pasando y sobre cómo se llegó a solucionar. Así fue, y que realmente vemos ahí que la cuestión, ahorita lo vamos a ver, que la cuestión de la inmunidad, pues a veces es, digo, que tengas inmunidad no quiere decir que tengas superpoderes y que nada te va a pasar, es una cuestión más bien legal, ¿no? Porque, digo, alcanzamos a ver el final de la película en donde finalmente, pues a Sergio le cae ahí un acto terrorista en el edificio sede de la ONU y pues prácticamente la persona pues muere bajo los escombros, ¿no? Entonces, aunque tengan esta inmunidad, pues finalmente vas a estar en el riesgo de que pueda ser víctima de un ataque o alguna otra circunstancia y eso no te va a evitar, ¿no? De hecho, hasta te vuelves como un blanco más fácil, ¿no? Porque pues al tener inmunidad como que por algo te la otorgan y pues se entiende que eres alguien importante. De hecho, fíjate que hay algunos casos de reporteros que precisamente les han disparado, pero porque a lo lejos, bueno, la teoría es que a lo lejos no distinguen los terroristas que lo que traen es una cámara, sino que a lo lejos se piensa que es un, ¿cómo se le llama? Un misil, Un lanzamisiles. un lanzamisiles o una bazuca, ¿no? Lo que trae. Entonces, no recuerdo bien el tema de los periodistas, cómo está su inmunidad, pero ellos también pues tienen cierto acceso a las zonas de guerra, ¿no? Pero también es como dice su compañero Loranca, pues finalmente pues te vuelves también un blanco fácil. Ahí la película más bien lo que nos da o lo que nos deja la idea es de que Sergio estaba yendo en contra de los intereses de Estados Unidos, o sea que finalmente Estados Unidos siempre ve a la ONU como trabajadores de él. Entonces, cuando él les empieza a decir, no, yo sí los voy a libertar, y Estados Unidos le dice, pero es que ¿por qué te reúnes con los generales? Son los terroristas más peligrosos. Y él dice, pues es que es mi trabajo, ¿no? Tratar de hablar con ellos. Entonces, es un diplomático reconocido, porque sí se manejaba bajo pues, ciertos ideales. Entonces ahí la idea que te deja es que puede que Estados Unidos haya sido el que planeó el ataque en contra de él precisamente porque está yendo contra sus intereses, ¿no? Yo me lo imaginé como que era el colosio de la diplomacia, ¿no? O sea, esa figura política, diplomática, que llega con ideales fuertes, pero a querer cambiar y empieza pues como que a incomodar a los grandes intereses y pues la determinación es prácticamente que lo quiten del camino. Esta es una buena historia, está en Netflix. La que les puse se llama Sergio, así tal cual. Si ustedes le ponen Sergio el diplomático, les va a aparecer la misma historia, pero en documental, no en película. Ahí sí aparece en escenas, declaraciones de Sergio, el diplomático, sale cuando se reúne con Bush hijo y demás. La verdad es que las dos historias son muy buenas para comprender este tema de las inmunidades, ¿no? Pero bueno, vamos a la cuestión de la clase del día de hoy, que es este tema, y bueno, que fue el tema de la semana, ¿no? La cuestión de la inmunidad jurisdiccional del Estado. La película, como les decía, iba más dirigida un poco a la inmunidad diplomática, pero que en esas escenas, pues, si nos pudimos percatar, se trata mucho la cuestión jurisdiccional del Estado, ¿no? Entonces, primeramente, ¿qué son las inmunidades? Pues la inmunidad es una garantía concedida a una misión y a sus miembros a fin de facilitar el funcionamiento de la institución oficial extranjera, que es lo que decía uno de sus compañeros, ¿no? Esta inmunidad pues va acompañada con la finalidad de proteger, facilitar pues tus labores y también pues, la protección contra cualquier injerencia o presión. La inmunidad política, ¿qué es la inmunidad? Inmunidad política es la que vemos en la película, entendida también como diplomática, ¿no? Porque se refiere a los beneficios de la inmunidad o inviolabilidad que goza un diplomático sobre su persona
y el país en donde reside, y en el cual pues se desempeña oficialmente. En algunos casos vale decir que esta parte de la inmunidad incluye la exención de impuestos, jurisdicción civil y tribunal de y criminal de los tribunales locales. Ahí la película nos daba la idea, o bueno, así nos lo planteó, que Sergio se fue a esta zona de guerra sin la familia, ¿no? Porque hay una escena en donde regresa con los hijos y come con ellos. Pero parte de esa inmunidad de los diplomáticos es que a donde viajan, pues la verdad es que yo me atrevería a decir que tienen pues buenas, digamos que prestaciones, ¿no? Porque hasta donde me quedé, pues te dan vehículo, escoges la casa donde quieres estar, te pagan, escoges los colegios de tus hijos, te los pagan, eres miembro con todo pagado también a estar en clubs, y demás, ¿no? Entonces, obvio, no pagas impuestos, inclusive cuando viajas hay una cuestión que le llaman valija diplomática, ¿no? Que en el aeropuerto, si tu maleta como diplomático se le pone esa etiqueta así tal cual de la valija diplomática, pues en el aeropuerto no te pueden revisar, ¿no? Porque pues son cuestiones propias del Estado y que la ley te protege. Si su compañero Jorge Manuel Loranca les dice en el aeropuerto, no me abras mi maleta, pues lo más seguro es que lo van a detener, ¿no? Y a multar y quién sabe más cuántas cosas le pueden hacer. En el caso de un diplomático, si viaja con valija diplomática, pues tiene esa inmunidad, ¿no? De que lo pudieran revisar. ¿Qué es la inmunidad de jurisdicción? Es esa inmunidad que confiere el derecho internacional y que tiene su origen en el principio de igualdad soberana que confiere a los países igualdad en el ejercicio de su soberanía absoluta y exclusiva, sobre todo de su territorio y las personas que en él se encuentran. Aquí dense cuenta cómo en esta inmunidad de jurisdicción, entonces nos vamos a encontrar con un tema muy importante del Estado, se los voy a escribir, que es la soberanía. Prácticamente la inmunidad de la jurisdicción y la soberanía son conceptos que van pues de la mano. ¿Por qué digo de la mano? Recuerden, ¿ustedes recordaban o recuerdan qué era soberanía? Digo, acabamos de pasar el 15 de septiembre. A ver. Era como que la facultad que tenía la población para decidir sobre su propio gobierno. Así es. Recordemos que hay dos soberanías, ¿no? La interna y la externa. La interna, como dice su compañera, pues decidir sobre nuestra política, nuestra economía, nuestro comercio, nuestras leyes. Somos soberanos. Ahorita un buen ejemplo es la elección que está habiendo en Estados Unidos, ¿no? Ahí ese partido, ese país se le cuestiona mucho su soberanía, porque ayer que veían, bueno, yo que veía las noticias, entrevistaban a alguien del colegio electoral y pues yo veía que tenía apellidos pues latinos, ¿no? Y hablaba en español y era parte de como que del IFE, el INE de allá, y varios de los que votaban pues eran latinos, entonces es algo que molesta mucho pues, a los estadounidenses, ¿no? Que por eso votaban por Trump, porque decían, es que vamos a recuperar esta nación. Había un análisis que veía que, por ejemplo, California, ¿no? Que tiene 55 votos electorales, pues el voto que más está jalando ahí es el voto latino o el voto hispano. Entonces, ahí va con la soberanía, ¿no? Que es algo que les molesta a los estadounidenses porque, oye, pues nosotros, ahora aquí ya votan los cubanoamericanos, los latinos, entonces ellos dicen, pues no estamos decidiendo nosotros sobre nuestras cuestiones internas, ¿no? Ya están votando todas aquellas personas que están ya ¿cómo se les dice? Con la ciudadanía, ¿no? Y bueno, la soberanía externa. ¿Cuál es la soberanía externa? Pues que no estemos bajo ningún otro país. Entonces, con estas ideas, este es el eje del tema, cuando nos dice inmunidades jurisdiccionales del Estado. ¿Qué es esa inmunidad del Estado?
Pues que el Estado prácticamente no esté bajo la presión o bajo, ¿cómo les podría decir? Bajo el señalamiento de países extranjeros, ¿no? Asimismo, si un país tiene, un ejemplo, si un país tiene un problema con México, este país no puede iniciar, bueno, no puede demandar, digamos, a México o iniciarle un procedimiento en sus tribunales nacionales, ¿no? Por ejemplo, si Estados Unidos tuviera una situación con México, tendrían que ir a una corte internacional de acuerdo a un tribunal de acuerdo al derecho internacional, porque si de lo contrario Estados Unidos acusara, vamos a decirle así, acusara a México en uno de sus tribunales, pues ahí ya entonces la soberanía de México se estaría viendo ya dañada, ¿no? Entonces, esta cuestión de la inmunidad del Estado es eso, ¿no? Sin rebuscarle tanto, que todos los estados deben de tener una inmunidad, o sea que ningún otro estado debe digamos que de aplicarte sus propias leyes en sus propios tribunales. Es una teoría muy compleja esta cuestión de la inmunidad, porque aunque todos los países deben de tenerla, la doctrina es muy poca respecto a esta cuestión de la inmunidad. ¿Qué quiere decir? Que es muy poca, que hay países que dicen yo no reconozco la inmunidad, el que esté en mi territorio se aguanta, ¿no? En pocas palabras. Si yo voy a otros territorios, pues no le voy a hacer caso a sus leyes, aunque me demanden o hagan lo que tengan que hacer legalmente. Entonces no hay una doctrina en el derecho internacional que obligue a la inmunidad de la jurisdicción de los estados, más bien una práctica. Los estados más avanzados en esta cuestión de la inmunidad, pues son los europeos, que sí la contemplan. La ONU tiene ahí algún convenio tratado sobre este tema, y Estados Unidos, ¿no? Que es un país que mucho ha aplicado esta cuestión de la jurisdicción, de la inmunidad de la jurisdicción. ¿Qué significa la inmunidad absoluta? Pues les reitero, ese es el derecho reconocido a cada estado en razón de su soberanía, a no ser sometido a la potestad jurisdiccional de otro estado. Y bueno, pues eso es algo que tradicionalmente se ha hecho. Bueno, ahí lo percibimos nuevamente. La inmunidad del Estado, la inmunidad parlamentaria. Aquí en México esto de la inmunidad parlamentaria lo entendemos más como el fuero, ¿no? O sea, que los diputados tienen fuero, ¿no? O sea, que no pueden ser juzgados y demás por la actividad que llevan. Aquí está un ejemplo precisamente de las elecciones y que de las cuales hay que estar al tanto, ¿no? Ahorita en el tiempo de entre clase vi que todavía Biden va arriba. Es muy, muy importante estarle dando ahí seguimiento a ver qué pudiera pasar. Si llegan a quedar en empate, me parece que es el Congreso el que debe de elegir al presidente, pero pues el Congreso ahorita lo tiene con mayoría Donald Trump, entonces pues, lo elegirían a él, ¿no? Ahí dice el ejemplo, elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué podría Donald Trump ir a la cárcel si pierde las elecciones? Pues es que ahí hablamos de un tema de inmunidad a la figura presidencial de Estados Unidos, ¿no? A Donald Trump se le ha acusado de fraude electoral, de desvío de recursos, de fraudes millonarios, y no recuerdo cuáles otras acusaciones trae, pero no le puede hacer nada porque como es presidente de Estados Unidos, pues tiene esa inmunidad, ¿no? Entonces ahí en la mira de las elecciones ahorita no está tanto, sí que gane Biden, pero pues que si Donald Trump pierde, pues ahí podría terminar en la cárcel, ¿no? Ahí vemos otro ejemplo. Sudán acuerda con Estados Unidos la restauración de su inmunidad soberana. Bueno, pues ahí vemos que prácticamente este país pues está, pues yo creo que ni soberanía tiene, ¿no? O sea, cuando tienes que hablar con alguien
y decirle, oye, no seas malo, restáurame mi inmunidad soberana, pues entonces creo que es como una burla, ¿no? O es ilógico, o sea, restáurame mi inmunidad, pero te estoy pidiendo permiso, entonces, pues, ¿qué tan soberano soy? Siento que es como si le dijeran a sus papás, oye, ¿sabes qué? Pues es que yo ya soy independiente, ya tengo más de 18 años, pero pues restáurame mi quincena, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues si eres independiente, pues entonces ya ponte a trabajar, aporta a la casa. Creo que es un ejemplo así con el caso de Sudán. ¿Cuál es la cuestión ahí de Sudán? Que debe dinero, o sea, tiene una deuda externa con Estados Unidos. Como no le pago, pues Estados Unidos dijo, ¿sabes qué? Pues entonces te quito la inmunidad. Y en este tema, pues Sudán dice, ¿sabes qué? Está bien ya, te voy a pagar, pero restáurame mi inmunidad soberana. Todo este tema de la inmunidad es muy, muy interesante porque hoy en día la práctica nos ha mostrado que ha habido inmunidades que se han extendido. La inmunidad normalmente se aplica a los estados, pero, por ejemplo, si México en Estados Unidos tiene museos, pues entonces esa inmunidad se corre a los bienes que pudiera tener México en ese museo, ¿no? Si tuviera México bases militares, pues también la inmunidad se vuelve, quiere decir que Estados Unidos no podría quitarnos, pues no sé, el armamento o los tanques, ¿no? Si hubiera bancos, no podría quedarse con las cuentas bancarias o con cierta información, con lo que hay dentro de esos bancos, ¿no? Así como las sedes diplomáticas. Está levantando la mano Montserrat. Simón, ¿se te escuchó? Profesor, una duda. O sea que, por ejemplo, la inmunidad se puede otorgar tanto a personas físicas como a personas morales, por así decirlo, ya que, bueno, con lo que dice de los museos o algunas eh, cosas que pueda haber, por ejemplo, pertenecientes de México, de cualquier otra nación que estén en algún otro territorio, ¿para ambos existe la inmunidad? Sí, no es tanto que exista, sino que se les puede otorgar, porque puede haber países que digan, no, yo no te la otorgo, ¿no? O sea, puede ser como personas, como la película, la inmunidad a los diplomáticos, al presidente de Estados Unidos, pero también hay inmunidad de bienes y propiedades. Por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos aquí en México. La delegación, no sé en qué delegación esté, digamos, le gustaba Madero, ¿no? No recuerdo cuál sea. Esa delegación no puede quitarle, por ejemplo, los escritorios a la embajada. O sea, sí está la embajada en la Ciudad de México, pero tú cruzando la puerta de esa embajada, las leyes que ahí aplican son las leyes de Estados Unidos. Igualmente ese piso no le paga a la Gustavo Madero pues impuestos, ¿no? No va y le paga el agua, su predio, ¿no? Quedan exentos de impuestos, salvo que el gobierno mexicano dijera, no, yo no te reconozco esa inmunidad. Igual los bancos, las propiedades y demás, ¿no? Esta inmunidad a veces se extiende a las empresas, porque la inmunidad va aparejada solamente a la cuestión de los órganos del Estado, ¿no? ¿Cuáles son los órganos del Estado? Los que les decía, un museo. ¿Por qué un museo? Porque puede ser que ese museo sea parte de la Secretaría de Cultura, una base militar, un banco. ¿Qué casos ha habido en Estados Unidos, por ejemplo? Empresas, hay el caso de una empresa, no recuerdo el año ni la empresa, pero que esta empresa se dedicaba a abastecer de cigarros a los soldados de Estados Unidos en Medio Oriente, no recuerdo el país. Entonces, pues a esta empresa le cobraban los impuestos, ¿no? Pero la empresa pues demandó y dijo, oye, ¿sabes qué? Pues yo no soy un órgano del Estado, pero finalmente la función que estoy realizando es una función que tiene que ver con el Estado. ¿Por qué? Pues porque le estoy dando cigarrillos a los soldados. Entonces, pues la corte
emitió ahí su resolución y demás, y decidieron darle inmunidad a esta empresa, pero ¿qué inmunidad? O sea, decidieron darle la inmunidad de impuestos, ¿no? O sea, no le dieron la inmunidad de que, pues, porque eres el de la empresa, pues vas a poder viajar también, vas a poder dormir en la embajada, o vas a poder viajar como Sergio en un vehículo diplomático, te vas a poder reunir con los generales, no. Ahí solamente se le dio la inmunidad de la cuestión de la exención de impuestos, ¿no? Y bueno, pues ya para finalizar, pues hoy en día con la multiplicidad de estos sistemas jurídicos, pues no hay suficientes decisiones judiciales en estas cuestiones arbitrales internacionales, ¿no? Que sirvan de fuente, pues autorizados. Y normalmente estas cuestiones de la inmunidad se van respondiendo, bueno, también argumentando más a lo que preguntaba su compañera, pues hoy en día se aprecian más en la cuestión de las embarcaciones mercantes, ¿no? Un ejemplo, un barco mexicano que ande por una cuestión comercial en otro país, bueno, pues se pide ahí la inmunidad. No es forzoso que sea un barco de la Marina o del Ejército, puede ser que sea un barco, pues no sé, de alguna empresa mexicana, pero normalmente se pide la cuestión de la inmunidad a estas embarcaciones, ¿no? Hay ocasiones en las que los países la piden, la inmunidad, ¿no? O sea, es lo que decimos, como la doctrina no está muy fuerte, pues no hay algo que establezca, pues, esta inmunidad. Entonces, en algunas ocasiones es solicitada, en otras ocasiones es rechazada en el sentido de que el país dice, pues todas las embarcaciones que entren aquí, ¿sabe qué? Yo no aplico eso lo de la inmunidad. Y bueno, pues para eso también México tiene pues su doctrina o sus prácticas, ¿no? México tiene una práctica en la que dice, yo reconozco la inmunidad, pero no reconozco la inmunidad de un país que no reconoce una inmunidad. Entonces es ahí como pues ojo por ojo, ¿no? O sea, si eres un país de Medio Oriente que no reconoce inmunidad, entonces cuando vengas a mi territorio, pues no me digas que le dé inmunidad a tus embarcaciones, ¿no? O sea, es como no hagas lo que no quieres que te hagan, básicamente. ¿Vale? Bueno, ¿tienen hasta ahí alguna duda? No, profe. Sí, Ok. profesor. No, profe. Bueno, les comentaba que ya no voy a poner el PowerPoint en el material de apoyo porque ya se me llenó el espacio. Pasa que el Dropbox lo estoy llenando con las diapositivas de otras 10 materias que tengo y como suelo ponerle imágenes y demás, entonces ya se me está llenando, pero recuerden que la sesión se graba y se sube al canal de YouTube, ¿no? Entonces digo, ahí está la diapositiva también graba, entonces cuando quieran echarle una consultada, pueden ahí, digamos que acceder, ¿vale? Entonces, bueno, pues con este tema de la inmunidad que ya lo abordamos con la película de Sergio y ahorita con la cuestión, pues teórico-explicativa, yo les pediría que nos pasáramos al foro y a la actividad de aprendizaje. En el foro, bueno, viene la pregunta. Yo les pediría que hicieran primero el foro y posteriormente, ¿qué van a hacer en la actividad de aprendizaje? Es una actividad que yo no creo que terminen hoy. Ahí dice, con ayuda de internet, busca un caso donde se presentó la inmunidad del Estado. O sea, un ejemplo como el de Sudán que les puse. Ya que encuentren ese ejemplo, van a hacer una diapositiva de PowerPoint. Pero quiero que esta diapositiva la hagan en tipo video. No sé si las han visto
esas diapositivas que sí traen imagen, traen el texto, pero que además se escucha la voz del alumno. Algunas hasta le ponen ahí musiquita. Ahí lo digo, incluye en la diapositiva la carátula, como si fuera un trabajo, y pues tú adjunta tu voz explicativa, ¿no? ¿Qué van a subir por cuestiones de tiempo? Ahorita en la sesión, lo que van a subir, aunque sea en la actividad de aprendizaje, para que se quede registrado y yo pueda calificarles, van a subir el screenshot o la foto de esa diapositiva donde viene su carátula, ¿no? Y ya les voy a dar tiempo de no sé, más tardar en la noche, de que en el grupo de WhatsApp pues suban la diapositiva en formato MP3, que es, no, perdón, MP3 no, es MP4, ¿no? El formato de video. No es una diapositiva muy larga de 20, 30 minutos, pues es una diapositiva donde van a buscar un caso, le ponen su imagen, un antecedente, explican en qué consistió el caso y en qué culminó, ¿vale? ¿Alguna duda? Entonces, ¿Qué entonces fuerza ahorita con...? nada más vamos a tomar el screenshot del caso que vamos a hacer la diapositiva y se la vamos a subir a la actividad. Ajá, ahorita en clase ¿cómo les diré? Ahorita en clase avancen en la información, Ajá. ¿no? O sea, busca tu caso, haz tu diapositiva y ya digamos que si se nos acaba el tiempo de la clase, pues lo que vas a subir a la plataforma es el screenshot de la portada. ¿Para qué? Para que no se te cierre la plataforma. Ajá. Ya lo que van a mandar al grupo es el video ya cuando lo tengan hecho. Ese ya me lo pueden mandar al rato, pero pues en el WhatsApp, porque si lo ponemos en la plataforma la vamos a trabar y los de sistemas nos van a culpar. Ah, ok, está bien. Sí, profe, gracias. ¿Es necesario a fuerza con video y con audio todo eso? Sí, porque es una cuestión explicativa. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Dijo que vamos a tener de aquí hasta la noche para mandarle esa diapositiva. Ajá, me la mandan al ¿No WhatsApp. nos podría dar de aquí antes de la siguiente clase? No, porque ya es mucho tiempo y tengo que calificar otras tareas. Es que igual a Pero, nosotros nos han ajá, dejado tareas. Y unos exponemos mañana en otra clase. Pues no es una diapositiva que les quite mucho tiempo. Serían 3 diapositivas, su portada, su caso y en qué consiste el caso. Y ya. pero pues es que como le comentaba a mi compañera, profe, tenemos bastantes tareas que nos han dejado los demás maestros. Entonces, o por lo menos un poco más de tiempo que sean para que se pueda entregar un trabajo de calidad. Les doy a mañana antes del mediodía. Para que tengan un poco más de tiempo. Bueno, dejen cierro la sesión para que se pueda grabar.